Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Pero volveremos. El ingeniero en jefe de la estación bajó de la nave, con los 4 tentáculos oculares temblando de shock. La nave estaba en un estado terrible. Sí, ahí había estado el gran agujero abierto por el asteroide. Metal desgarrado y retorcido, 4 cubiertas de profundidad. El generador principal estaba destrozado en fragmentos derretidos y el motor de distorsión roto en 3 partes. Pero por dentro estaba de alguna manera peor. Las placas del piso habían sido arrancadas, las paredes del mamparo cortadas. Aparentemente, cada sistema de control estaba desarmado y vuelto a soldar de manera caótica, en una maraña imposible de cables. El daño parecía casi fractal. Cada vez que She miraba más de cerca, encontraba algún nuevo y más extraño tipo de daño. En este punto, el ingeniero no se sorprendería si las redes atómicas del casco se hubieran reorganizado de alguna manera. La nave no debería haber podido mantenerse unida en absoluto, mucho menos hacer un salto de distorsión. She se acercó al capitán, un avariano que se veía agotado, con su cresta emplumada caída por el cansancio. Capitán, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es que su nave todavía tiene capacidad para volar en el espacio? Fue el humano, respondió el capitán con un suspiro fatigado. Mientras discutían las reparaciones necesarias, el capitán recordó vívidamente las reacciones de su tripulación después de que el asteroide impactara. Había atravesado el reactor principal, ventilado las cubiernas 12 a 15 al espacio y agrietado el motor de distorsión. El ingeniero en jefe de la nave, un oficial altamente respetado que conocía todos los manuales de operación de memoria, murió al instante, junto con 4 de sus miembros más veteranos. A medida que llegaban los informes de daño, vio la aceptación y la resignación en los ojos de su tripulación. Había dado la orden de que todos se reconciliaran con sus dioses y se prepararan para la muerte de la manera que consideraran más adecuada, y se alistó para apoyarlos lo mejor que pudiera. Fue entonces cuando apareció el humano, recitando lo que el capitán supuso era algún mantra religioso, pidiendo intentar arreglarlo. El humano era un mecánico asistente de 3ª clase, a quien habían reclutado hace 2 puertos. El capitán no había tenido tiempo de hablar con ella aún, pero había oído hablar de los humanos. Había escuchado que eran criaturas caóticas, indisciplinadas, perfectamente dispuestas a citarte el texto exacto de las reglas que estaban ignorando. Y por supuesto, la tarea era imposible. Pero si el humano quería enfrentarse a su muerte luchando en vano contra ello, no le parecía correcto rechazarlo. Lo que siguió fue una serie de solicitudes cada vez más locas. Capitán, necesito todos los tenedores de la cantina. ¿Tenedores? ¿Para qué? Tienen la resistencia a la fusión justa que necesito para unos fusibles que tengo que reemplazar. Sí, como quieras. Capitán, ¿puedo cortar las paredes de todas las cabinas de descanso de la cubierta 7? ¿Por qué querrías hacer eso? Estoy conectando el generador de emergencia de la enfermería directamente al motor de distorsión, pero no tengo suficiente cable para cubrirlo todo. Sí, supongo. Capitán, necesito que evacúe a toda la tripulación de las cubiertas 9 a 12. ¿Pero por qué? Esas cubiertas tienen soporte vital funcionando. Necesito los capacitores de ese soporte vital para aumentar la salida de energía máxima del generador de emergencia de la enfermería. Pero, está bien. Pero ya fueron pagados, objetó el teniente segundo, mientras el humano comenzaba a abrir las cajas de carga y descargar los compensadores de gravedad de alta gama, luego desarmándolos y cableando pedazos de ellos al motor de distorsión dañado. No nos pertenecen. El capitán se encogió de hombros y puso su garra emplumada sobre su caparazón. Lo sé, de verdad lo sé, pero no es como si alguna vez fuéramos a entregar esa carga, en cajas o en pedazos. Deseando en privado haber contratado a un mecánico junior con un ritual de muerte menos destructivo. Había dejado de preguntar incluso después de que el humano tomara prestado su uniforme de gala, diciendo algo sobre usar el paladio de los emblemas para reiniciar el motor de distorsión,
Simplemente observó con horrorizada fascinación mientras el humano destrozaba su nave, emitiendo un extraño silbido y murmurando para sí misma sobre el número 13, clavos cuadrados en agujeros redondos, Apolo y cinta adhesiva. El primer salto de distorsión fue una sorpresa para todos, aparentemente incluso para la humana. El capitán la encontró en la sala del motor apagando un pequeño incendio. ¿Qué fue eso? Salto de distorsión, capitán, solo uno pequeño, como prueba. No estoy segura de hasta dónde llegaremos, quizás unos pocos minutos luz. La estación más cercana está a 15 años luz. Pero funcionó. Los dientes del humano de repente parecieron ocupar la mayor parte de su rostro, y el capitán comenzó a preguntarse si esta criatura caótica podría, después de todo, llevarlos a casa. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Claro que sí, capitán. Tomará al menos media hora recargar para cada salto, y no sé qué tan lejos llegaremos. Pero hey, estamos de vuelta en el camino. Los siguientes días fueron los más extraños que el capitán había vivido. Los sacudones bruscos de los saltos de distorsión de corta distancia en momentos inesperados, el humano corriendo hacia atrás y hacia adelante con extintores, equipos de soldadura y pedazos de cubiertos. La esperanza regresaba lentamente a la tripulación, mientras la realización de que tal vez realmente podrían sobrevivir iba calando poco a poco, añadiendo a la atmósfera surrealista. Además del racionamiento de oxígeno, notó que el humano hablaba fervientemente con algunos miembros de la tripulación. Luego se dio cuenta de que eran especies conocidas por ser extremadamente vulnerables al shock de mortalidad. Cuando les preguntó qué les había dicho el humano, le dijeron que ella insistía en que no estaban muertos, que no debían rendirse, que el único tipo de accidente que garantizaba la muerte era el que ya te había matado. ¿Tenía razón, capitán?, preguntó un joven icosiano después de hablar con el humano. Ver la esperanza en su postura encendió algo parecido a eso en él mismo, y respondió: Bueno, no está equivocada. El capitán asignó a más y más tripulantes para ayudar al humano, y lentamente los saltos fueron aumentando en duración, y los tiempos entre ellos se hicieron más regulares. Al final, solo les tomó 6 días llegar a la estación. El ingeniero en jefe de la estación apenas podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Y puedo conocer a este humano para tratar de entender qué hizo con la nave? Me temo que no, respondió el capitán. Tan pronto como llegamos al muelle, solicitó 3 semanas de licencia por horas extra acumuladas, formalmente conforme al reglamento, debo agregar. Mi teniente segundo me dice que inmediatamente bebió 6 frascos de veneno y se fue directo a dormir. No se ha movido desde entonces. Probablemente no habría hecho diferencia de todos modos. Lamento decirlo, capitán, pero parece que su nave no se puede hacer apta para el espacio. Bueno, al menos no por menos del coste de una nave completamente nueva. Tal vez hubiéramos podido hacer algo con el agujero inicial, pero la forma en la que todo lo interno ha sido reconstruido, tendríamos que revisar cada sistema y reemplazarlo, en cuyo punto sería más barato y más seguro comenzar desde cero. El capitán, aún con la apariencia de envidiar la libertad del humano de simplemente desmayarse, comenzó a reír. Antes de hoy, el ingeniero no habría pensado que una risa amarga pudiera sonar ligeramente histérica, pero después de ver lo que el humano había hecho con 2/3 de lo que había sido una nave espacial, pensó que podría entenderlo. ¿Qué es tan gracioso? Bueno, es solo que el maldito humano tenía razón. ¿Sobre qué? Algo que me dijo cuando la encontré cortando las placas del piso de mi nave con un plasma para hacer disipadores de calor. Debo haber hecho alguna expresión, sé más o menos eso. Y ella me miró y me dijo: Capitán, no sé si podrán volver a poner todo esto en su lugar cuando lleguemos al muelle, pero te prometo esto, volveremos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.